Bienvenido de nuevo al programa. Nos acompaña otra vez el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete del secretario de Estado Colin Powell. Hoy estamos aquí para hablar de cierto militarismo que se ha descontrolado, agotando a Estados Unidos y a otros aliados de la OTAN en términos de fuerza militar, fortaleza económica, posición moral y situación general en el mundo. Y por supuesto, también está poniendo en riesgo lo que podría convertirse en una guerra mundial. Así que sí, con esa nota algo pesimista, bienvenido. Encantado de estar contigo de nuevo, Glenn. Ha pasado desde la Universidad de Columbia, ¿verdad? Sí, ya han pasado 2 semanas. Bueno, pensé que, obviamente, ya no todo va bien. Hemos prendido fuego a todo Oriente Medio y ahora hemos instalado a un líder de Al-Qaeda en Siria, respaldando un genocidio en Gaza. Y parece que otra guerra con Irán podría ser inminente. Con todas las guerras de las últimas 3 décadas, uno suele tener la impresión de que esto es, ya sabes, un caos total, una falta de dirección, casi como si estas guerras permanentes fueran accidentales. Pero lo fascinante es que se puede trazar una línea que remonta a después de la Guerra Fría. Hay una cita de Wolfowitz de 1990 en la que sostiene que con el fin de la Guerra Fría, ahora podemos usar nuestra fuerza militar con impunidad. Los soviéticos no intervendrán para bloquearnos, y tenemos 5, quizá 10 años para acabar con esos antiguos regímenes satélites soviéticos como Irak y Siria, antes de que surja la próxima superpotencia que nos desafíe. Ahora bien, si avanzamos otra década, hasta 2001, esto es lo que también quiero comentar contigo, hubo aquella famosa declaración del general Wesley Clark, en la que se le informa después de que no solo iban a por Irak, sino que él afirma que el Pentágono planeaba atacar 7 países en 5 años. Y tenía una lista, quiero decir, la ha escrito en un libro, existe en audio o en vídeo. Básicamente, Estados Unidos planeaba ir contra Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminar con Irán. Ahora bien, esto fue en 2001. Sí, pero quería preguntarte, ya que tú estabas en la Casa Blanca durante esos años, ¿cómo reaccionaste cuando te enteraste de ese plan, de esos 7 países en 5 años? Te has dejado 2, ¿perdón? Dejaste fuera 2 países, y para mí eran muy importantes, especialmente dado mi puesto en el Departamento de Estado, porque John Bolton abogaba por ambos. Y Bolton estaba aliado con el grupo neoconservador, por así decirlo, que quería hacer todo esto, Corea del Norte y Cuba. Oí eso de Bolton tanto como cualquier otra cosa. A veces se explayaba sobre Siria, pero en realidad le preocupaban Cuba y Corea del Norte. Así que la primera sesión informativa que realmente me dejó atónito fue en el Pentágono, porque soy algo así como un experto en Corea. Pasé tiempo en la península cada año, durante aproximadamente una década, serví allí y participé en cada ejercicio Team Spirit en la península. Así que conozco bastante bien Corea, y recibí una sesión informativa de un teniente general de la Fuerza Aérea en el Pentágono antes de que Rumsfeld me echara sobre cómo íbamos a enfrentarnos a Corea del Norte. Así que no solo tuve la sesión informativa sobre los 7 países, la estrategia de ruptura limpia, por así decirlo, sino que también estaba involucrado en los asuntos de Corea y Cuba. Me resultó asombroso que adoptáramos ese enfoque hacia el mundo después de la Guerra Fría, porque sabía por mi experiencia con George H.W. Bush que eso no era en absoluto la forma en que él quería manejar las cosas. Todo su planteamiento era, no voy a golpearme el pecho. De hecho, lo dijo así, con esas palabras, no voy a golpearme el pecho, no voy a presumir de la victoria. Pero voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que lo que iniciamos después de la Segunda Guerra Mundial y que más o menos perfeccionamos en los convenios de Ginebra y otros acuerdos similares sea la forma en que afrontamos el mundo. Por eso él insistió absolutamente en obtener la resolución de la ONU para la Primera Guerra de Irak.
Y también insistió, pese a las duras críticas de sus enemigos, tanto en el Partido Republicano como en otros lugares, en retirarse una vez cumplido el mandato. Todo lo que la ONU le pidió fue revertir la agresión, y él revirtió la agresión. Luego se marchó y sufrió por ello. Sufrió tanto que los israelíes apoyaron a su oponente en las elecciones y lograron derrotarlo. Bill Clinton fue elegido, con quien los israelíes se sentían mucho más cómodos. Al fin y al cabo, H.W. Bush los había obligado a participar en el proceso de Oslo, y había sido muy firme con ellos respecto a cómo responder a cualquier acción de Saddam Hussein mientras él mismo combatía contra Saddam Hussein. De hecho, colocó oficiales militares junto a las fuerzas de defensa de Israel, y su tarea era vigilar a esas fuerzas y asegurarse de que no hicieran nada en relación con Saddam Hussein. Incluso cuando Saddam Hussein les lanzó algunos misiles Scud, no pudieron responder. Así que ese fue el punto de inflexión en la forma de afrontar el final de la Guerra Fría de una manera humana, de una manera compasiva, decente. Y lo que vino después, que fue todo lo contrario. Se fue acumulando con el tiempo. La guerra en los Balcanes, el bombardeo de Serbia, la creación de Kosovo, que Rusia aún no ha reconocido, y todo lo que hicimos a Yeltsin y luego a Putin, hasta llegar a Ucrania, junto con la perfidia y el engaño que hemos mostrado al respecto. Todo eso es producto de los presidentes posteriores a H.W. Bush. Y no perdono a ninguno de ellos por ello. No perdono al presidente Obama, aunque fue con él con quien me reuní en la Casa Blanca, y me dijo que sabía que en Washington existía una inclinación hacia la guerra. Después de haber servido, ¿qué? 7 años como presidente de los Estados Unidos, me dice eso. Hizo ese descubrimiento, pero también tenía un sesgo, al parecer, o simplemente se alineó más hacia lo más. El mensaje que nos dio aquel día en la sala Roosevelt fue que Samantha Power había sido enviada de forma sumaria como embajadora ante la ONU solo para quitársela de encima, y que John Kerry estaba sentado a su lado en lugar de Hillary Clinton por razones similares. Creo que sentía que se había visto obligado a intervenir en el conflicto de Libia y que también se vería obligado a hacerlo en Siria. Aquel día, en esa sala, Obama le estaba dando una lección a Kerry mientras hablaba con él y con nosotros, diciendo, nada de tropas terrestres en Siria. Porque si lo recuerdas, Kerry defendía el envío de tropas terrestres a Siria en ese momento, cuando era secretario de Estado. Así que Obama pudo haber escuchado y comprendido el mensaje, pero aún así continuó con el mismo tipo de enfoque hacia el mundo. Pero una vez que se difundió este memorando, y que mucha gente lo había visto, ¿cuáles fueron las conversaciones en la Casa Blanca o en el Pentágono sobre sus implicaciones? Porque se trataba de un enfoque muy diferente en materia de seguridad. Quiero decir, el principal rival, la Unión Soviética, había desaparecido. La Guerra Fría había terminado. Y tener esto como solución. Ahora hablé recientemente con Fritz, uno de tus colegas, que señaló que existía un deseo genuino de venganza después del 11S, por razones comprensibles. Pero también dijo que, de forma más sombría, había en muchos sectores del gobierno un deseo de aprovechar la situación, de usarla como una oportunidad para limpiar una región en la que aún había muchos gobiernos que no les gustaban. ¿De acuerdo? Pero sin duda, reconociendo que habría consecuencias y reacciones, ¿cuáles fueron las principales discusiones una vez que recibieron ese tipo de memorando impactante que enumeraba todos los países o todos los gobiernos que tendrían que desaparecer? Estoy bastante seguro de que el presidente George W. Bush, dada su falta de experiencia, especialmente en asuntos de seguridad nacional, y su ingenuidad, y no lo digo de forma despectiva, simplemente ingenuidad, no sabía nada sobre esto. Sabía que quería hacer las cosas que le garantizaran la reelección.
Y sabía que si tenía una guerra y la ganaba, eso le aseguraría la reelección, porque vio cómo su padre pasó del 90% en las encuestas después de la Primera Guerra de Irak a desplomarse hacia el final de su mandato. Sabía que la guerra tenía que estar bien calculada en el tiempo, en otras palabras, para que no solo se percibiera como un éxito, sino que siguiera viéndose como un éxito, más o menos, hasta las elecciones de 2004. Creo que esa fue una motivación política fundamental para él. Creo que hubo muchas razones por las que fue a la guerra en Irak, pero no creo que él fuera una de esas personas. No creo que fuera uno de los del grupo Clean Break. Cheney, en cambio, lo era de manera absoluta. Y creo que Rumsfeld lo fue, hasta cierto punto, y Paul Wolfowitz, por supuesto, y en última instancia el hombre, el traidor del Pentágono, traidor. Necesito deletrearlo, traidor. Douglas Feith, ciudadano con doble nacionalidad, rodeado por el Mossad en la oficina del subsecretario de Defensa para Política durante todo el tiempo que estuvo en el Pentágono. Incluso Rumsfeld dijo una vez a Powell, «Yo no dirijo el Pentágono, lo hace Israel». Bueno, eso fue una exageración, en mi opinión, porque Rumsfeld sabía perfectamente que nosotros usábamos a Israel tanto como ellos nos usaban a nosotros. Pero lo que vi fue fragmentario, porque una vez que Richard Haass, el director del Departamento de Planificación de Políticas, me puso a cargo de las conversaciones de planificación con el Pentágono, fuimos a las 2 o 3 primeras reuniones. Luego Rumsfeld nos echó porque no quería al Departamento de Estado allí. Al menos esa es mi percepción. Y Richard Haass, que hablaba casi todos los días con Condi Rice, la asesora de Seguridad Nacional, más o menos me lo confirmó. No quería que estuviéramos allí espiando. No quería que supiéramos lo que estaba ocurriendo. Y en particular, Wolfowitz no quería que supiéramos lo que estaba ocurriendo. Así que lo recibimos por partes. Como dije, me tocó el grupo de Corea del Norte porque estuve allí para la sesión informativa, siendo yo un experto en Corea. Me explicaron en términos generales la estrategia de Clean Break, por así decirlo, algunos neoconservadores que estaban cerca de Powell en el Departamento de Estado. Por cierto, nos deshicimos de la mayoría de ellos antes de que terminara el primer año. Y recibí el mensaje, uno en el que realmente no creí, de Richard Haass, muy al principio de que íbamos a ir a la guerra con Irak, porque hablaba con Condi todo el tiempo. Los expertos en Oriente Medio del equipo de planificación de políticas casi se cayeron de la silla cuando lo dijo, porque era el verano de 2001. Aún no habíamos tenido el 11S, y la cosa fue a peor a medida que avanzábamos. En resumen, no nos quedaba claro que no se tratara simplemente de un grupo de locos. Como había dicho a H.W. Bush cuando Wolfowitz le envió la estrategia de defensa que quería que aprobara, Bush escribió sobre ella. Por eso H.W. Bush pensó en esta idea. Bien, ahora los teníamos allí, y teníamos a un secretario de defensa y a un vicepresidente aliados con él, y a un presidente inocente, por así decirlo, e inexperto. Así que se lanzaron a fondo, pero no me resultaba evidente que eso fuera lo que estaba ocurriendo en tiempo real justo delante de mis ojos, que esa idea descabellada se estuviera llevando a cabo realmente. Si vuelves atrás y lees la estrategia de Clean Break, hablan de Pearl Harbor y de lo que supuso para FDR. Esa era la motivación. El 11S fue su Pearl Harbor, y eso les dio el impulso para ir, según pensaban, hasta Irán. Y estamos a punto de ver si logran su propósito con ese país, porque Bibi va a echar a perder este acuerdo, no retirándose de él, por así decirlo, sino yendo a la guerra con Irán y anulando el acuerdo. Bueno, gran parte de la limpieza de la región también estaba vinculada a la idea de garantizar o consolidar el momento unipolar, o, bueno, que el próximo siglo sería como de estadounidense. Estamos siendo right thwarted, se están asegurando de que no sea uno estadounidense.
Sí, esta es la parte vergonzosa. Toda la pérdida, no solo del poder material, sino también del poder blando. Quiero decir, todo el poder que estaba concentrado en Estados Unidos se ha ido agotando durante, las 2 últimas décadas y media o 3. Así que, en retrospectiva, uno pensaría que se habrían aprendido las lecciones, pero este es, en parte, mi temor, que no haya corrección. Después de Afganistán e Irak, ninguno de los dos resultó bien. Seguimos por este camino. Tenemos Libia, sí, de nuevo, esos tampoco salieron nada bien. Y con todo este lío detrás de nosotros, pasamos a Irán. Esto es bastante impactante. ¿Por qué crees que no hay una corrección allí? Porque quiero decir, no es algo controvertido afirmar que desde Irak hasta Libia y Siria, en gran medida fueron fracasos. Entonces, ¿por qué? Y además ya tuvimos la guerra con Irán. No resultó como se esperaba. Los iraníes no se levantaron contra su gobierno. El ataque de decapitación no funcionó. Los iraníes no eran un tigre de papel. Fueron bastante contundentes. Entonces, ¿por qué crees que seguimos por el mismo camino? Why do you think we're still going down the same path? Well, in many respects we're not. Bueno, en muchos aspectos no lo estamos. Y una de las preguntas desconcertantes que sigo haciéndome, y que cada vez más gente también se hace, ¿es consciente Trump de lo que está haciendo? ¿Hay alguien en su administración que sea consciente de lo que está haciendo? Por muy incoherente que pueda parecer al espectador medio, hay algunas cosas que hace que sugieren una respuesta a esto. Una es que parece más interesado en usar intermediarios para librar sus guerras que en hacerlo con Estados Unidos directamente. Y eso me indica que de algún modo sabe lo desesperados que estamos realmente en términos de poder real. Y cuando digo poder real, me refiero a que ni siquiera podemos fabricar proyectiles de artillería sin China. Make artillery rounds without China. We don't have any No tenemos TNT en este país. No hemos fabricado TNT aquí desde hace 40 años. Obtenemos casi todo lo que necesitamos para los ingredientes clave de nuestro aparato militar del extranjero, gran parte de ello de China. Y China lo ha cerrado. No podríamos fabricar proyectiles de artillería. No podríamos fabricar misiles de crucero. No podríamos fabricar gran parte de lo que consideramos hoy nuestro conjunto de instrumentos de defensa. Si tuviéramos que hacerlo ahora, debido a lo que China nos ha hecho, ya sean minerales críticos o simplemente cosas clave que ya no hacemos en este país, cosas a las que nos hemos acostumbrado a que otros hagan por nosotros, la cadena de suministros simplemente no existe, en otras palabras. La mitad del inventario de misiles THAAD del ejército de Estados Unidos está en Israel, la mitad. Pero Trump, de alguna manera, ha tropezado con esta idea de la seguridad nacional. No estoy satisfecho con la forma en que la ha expresado. Y esta idea, en la nueva estrategia de defensa de replegarse al hemisferio occidental, no solo creo, porque eso sea lo que él quiera hacer filosófica o políticamente, o lo que sea, sino también porque es una inevitabilidad y una necesidad, ya que no podemos defender más nuestro imperio disperso. ¿Qué significa eso para lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a los conflictos indirectos en curso? Eso es algo que nadie puede saber, pero creo que nos retiraremos de Ucrania por completo. No podríamos llevar el equipo a la OTAN, a Ucrania, ni siquiera si lo intentáramos. En los próximos 4 a 6 años, quizá logremos llevar algo allí. Ni siquiera podemos enviar el equipo a Taiwán que hemos estado prometiendo. No podemos enviárselo porque no lo tenemos para mandar. ¿Es consciente Trump de eso, en el sentido de que está retirándose y cambiando 50 o 70 años de estrategia estadounidense? Adelante. Nunca más nos pillarán desprevenidos. Siempre estaremos al frente. Siempre estaremos en Europa, siempre estaremos en Japón, siempre estaremos allí. Lucharemos contra nuestros enemigos en el frente. Nunca, nunca nos pillarán como en 1939 y 1940. ¿Estamos cambiando? Y no voy a llamarlo aislacionismo, voy a llamarlo realidad, porque no podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo durante el último medio siglo.
No lo sé, no sé la respuesta a esa pregunta. I don't know. I don't know the answer to that question. But I know that some of the things that flowed out of Quantico. Pero sé que algunas de las cosas que salieron de Cuántico, aunque la reunión en general fue atroz, algunas de las cosas que surgieron de allí, y uno o dos comentarios que salieron de la boca de Trump y de la de Hegseth, me indican que se dan cuenta de esta situación. Así que estas guerras van a detenerse, al menos en lo que respecta a la participación de Estados Unidos, salvo aquellas que están en curso ahora mismo, y esas dos se irán reduciendo. Lo que eso significa en última instancia, no lo sé. Trump parece estar diciendo que significa que vamos a centrarnos en el hemisferio, en cosas como Venezuela, en cosas como las ciudades demócratas y de mayoría azul, y hacer un uso político del ejército allí. Pero no lo sé. Simplemente no lo sé. Pero creo que esta estrategia de ruptura total se ha acabado. Se ha acabado. Se pondrá fin a ella si Bibi va a la guerra con Irán, porque será Irán quien la dé por terminada. En Europa, cuando evaluamos a Estados Unidos, siempre nos fijamos en las intenciones más que en las capacidades. Se da por hecho que Estados Unidos dispone de una cantidad ilimitada de poder de fuego. Pero, como sugieres, la situación ahora es incómoda. Si Estados Unidos quisiera ir a luchar contra China, necesitaría proyectiles de artillería adecuados. Y bueno, China tiene el antimonio que necesitamos para producirlos. Así que sí, as estem pues, mismo China en el suministro de minerales estirfro, utilizados en Mermasrang. 100% en muchas categorías clave. Pensarme. Es una paralización total en el Tonas Cleary y son esenciales para nuestro armamento. Así que esto consiste en desmilitarizar a sus oponentes. Quiero decir, este es el lenguaje que estamos utilizando. Así que es bastante extraordinario. Mencionaste que Trump ahora está más interesado en luchar a través de intermediarios. Y de nuevo, no es algo nuevo usar intermediarios. Pero lo difícil para los europeos de comprender es que siempre pensamos que teníamos un asiento en la mesa, que seríamos nosotros quienes usaríamos intermediarios. Creo que es un proceso lento. O que tú serías el intermediario. Bueno, estamos asimilando poco a poco esto, que somos los nuevos intermediarios, ya que Trump está entregando la guerra de Ucrania a los europeos. Pero es un desarrollo interesante para Europa, porque a principios de los años 90 hubo una verdadera resistencia, especialmente de países como Francia, que decían, ¿sabes qué? Necesitamos un contrapeso a Estados Unidos, porque la Guerra Fría debe ir seguida de un sistema multipolar. Hablaban un poco como lo hacen hoy los chinos, los indios y los rusos. Así que necesitamos algún tipo de control sobre esto para que la ONU desempeñe un papel más importante, en lugar de que Estados Unidos dicte al mundo lo que debe hacer. Y además, volviendo a después de aquel memorando, cuando Estados Unidos fue a la guerra contra Irak, los europeos se mostraron reacios, por eso tuvieron que recurrir a aquella coalición de los dispuestos. Pero hoy, los europeos parecen mucho más belicistas que Estados Unidos. Parece que no podemos entrar en guerra con Rusia lo bastante rápido. Y se da por hecho que mientras los estadounidenses nos sigan en esta guerra, todo irá bien. Quiero decir, ni siquiera es la Europa de hace 5 años. ¿Cómo evalúas lo que les ha pasado a los europeos? Creo que están tan desesperados por mantener a Estados Unidos dentro, por así decirlo, que harán cualquier cosa. De verdad lo creo. Pero pienso que eso está llegando a su fin. Creo que está llegando a su fin con la desaparición muy pronto de 3 líderes clave, Scholz, Macron y Meloni. No creo que ellos, bueno, Macron en particular, quizá no aguante hasta final de año. Pero no creo que ninguno de ellos dure más de 12 a 18 meses si siguen así. Y eso va a cambiar las cosas de forma drástica. Acabo de ser entrevistado por un equipo de Berlín durante aproximadamente 1 hora y media, y hablamos de todo, desde Helmut Kohl y François Mitterrand hasta Jim Baker, George H.W. Bush y Colin Powell, y del periodo inmediatamente posterior al final de la Guerra Fría hasta la actualidad.
And one of the things I asked each of them, Y una de las cosas que les pregunté a cada uno de ellos, dos eran tipos de la RDA, ya sabes, de la parte oriental de Alemania, y uno era de Berlín, y se consideraba a sí mismo un antiguo alemán occidental. Alemania se está desmoronando. Y todos compartían la misma idea, que el más articulado de ellos expresó así: probablemente fuimos los mejores del mundo, si no los mejores pequeños, los mejores medianos. Bueno, nos considerábamos los mejores. Punto. El centro de manufactura más importante del planeta. Realmente íbamos a toda máquina. Y ahora lo hemos perdido. Lo hemos perdido. En gran parte se debe a la situación energética, pero también en gran medida a un mal gobierno. Y eso está ocurriendo, creo, en toda Europa hasta cierto punto. Pero Alemania es el verdadero caso en cuestión, el caso perdido, por así decirlo. Y lo que eso va a significar es, al menos inicialmente, lo que está mostrando ahora mismo. Tenemos que refugiarnos en el imperio. Tenemos que tener el imperio. Tenemos que estar con el imperio. Impondremos de nuevo las sanciones a Irán, aunque sepamos que es una estupidez y que se vuelve contra nosotros hacerlo, porque eso es lo que quiere el imperio. Eso no va a durar. Eso no va a durar. Trump va a ser fiel a su palabra, a sus muchas palabras. No va a quedarse en Europa. Se va. Y no me sorprendería que cuando cumpla los 4 años completos, y no vaya más allá, estemos fuera de Europa. Nuestras fuerzas estarán fuera de Europa. Eso suena una locura ahora, cuando están en Polonia, en Finlandia y en Estonia. Pero es cierto, y también es cierto que ya no tenemos muchas tropas para estar en ningún sitio. Así que mantener Ramstein será clave, porque no le dejarán, el ejército no le dejará deshacerse de Ramstein, estoy seguro, porque es tan crucial para todo lo que hacemos, especialmente en lo que respecta a Rusia o China. Pero creo que ese será el último vestigio de América en Europa. ¿Y durará mucho más de una década? Lo dudo. Así que estamos volviendo a casa. La nueva estrategia de defensa refleja eso, refleja una contracción, y eso es lo que vamos a hacer. Y esos comentarios en Cuántico también reflejaban un poco eso, si lo piensas. Creo que probablemente habría que sacar a Macron a rastras del cargo, porque no importa cuántos primeros ministros queme. Ya sabes, cualquier otro presidente habría dimitido a estas alturas. Él sigue aferrado. El caso alemán es bastante fascinante, porque era la potencia económica de Europa. Aprendió de la historia, casi simbolizaba la ruptura de Europa con su propio pasado. Pero ahora, por supuesto, han vuelto a las andadas. Hay ese afán por construir un ejército para luchar contra Rusia cuando Ucrania invadió Kursk, otra vez, una región rusa donde estuvieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Tenías a esos generales alemanes sonriendo, como diciendo, aquí es donde estábamos en aquellos tiempos. Quiero decir, fue algo muy extraño. Así que, de nuevo, ahora están tan ansiosos por enfrentarse a Rusia, e incluso dentro de la Unión Europea, porque los alemanes quieren un papel más importante, que eso pone a Merz en conflicto con von der Leyen. Y creo que fue solo ayer cuando los alemanes querían a uno de los ucranianos sospechosos de volar el Nord Stream. Bueno, suena a chivo expiatorio, pero aún así quieren que lo envíen a Alemania. Y el primer ministro polaco dice que lo único que deberían hacer es disculparse por haber construido el Nord Stream en primer lugar. Así que ahora están protegiendo a las personas que lo volaron. Quiero decir, incluso los aliados más cercanos ahora, cada vez tienen más tensiones. Los húngaros tampoco están muy contentos con los alemanes. Y mientras todo esto sucede, ¿cuál es el objetivo de Alemania para volver a encaminarse? La economía se está yendo por el desagüe. Sueñan con construir el ejército más poderoso de Europa. Hablan abiertamente de prohibir a la principal oposición, en que está obteniendo más apoyo en las encuestas que todos los demás partidos políticos. Apoyan abiertamente el genocidio en Gaza. Quiero decir, es una Alemania muy diferente a la de hace unos años. Es bastante extraordinario cómo hemos llegado hasta aquí.
Y bueno, no es por criticar a los alemanes, porque el resto de los europeos, quiero decir, se está convirtiendo en un lugar un poco desagradable. Da esa sensación por la forma en que hablan los políticos, por las prioridades que tienen. Quiero decir, toda esta idea de que ya no podemos tener estados del bienestar, que ahora toca hacer la guerra. La idea de boicotear la diplomacia durante 3 años y medio, mientras hay una gran guerra en Europa, donde mueren cientos de miles de hombres, y podría escalar a una guerra nuclear. Quiero decir, Lade se suponía que era un proyecto de paz. Pero volviendo a mi punto, esta es una Europa muy diferente de la que vimos en los años 90, e incluso de hace unos pocos años. ¿Pero qué? Sí, esto es lo que... Muy diferente. Y vuelvo a las conversaciones que tuve con Colin Powell cuando me uní a él por primera vez en 1989. Me dijo, pronto los Mitterrand, los Kohl, los Major, los Thatcher, todos desaparecerán y será una Europa diferente. Bueno, creo que él tenía una apreciación distinta de ello y llevó esa visión a la presidencia del Estado Mayor. Los primeros años fueron bastante positivos en lo que respecta a las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y la idea era que Europa se sostendría por sí misma, que tendría un buen liderazgo para hacerlo, que encontraría un de Gaulle, encontraría un Kohl, encontraría ya sabes lo que fuera. No fue así. Lo que encontró fue lo mismo que encontró Estados Unidos. Una serie de idiotas o una serie de personas que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Una serie de personas que no comprendían en absoluto el pasado de Europa, ni lo que se había logrado en términos de una unión verdaderamente monumental para Europa. Y eso es lo que tenemos. Y al mismo tiempo había el mismo liderazgo realmente inexperto y en algunos aspectos muy reales, poco sensato en el imperio. No hemos tenido un presidente decente desde H.W. Bush. Todos han sido presidentes lamentables, lo siento, todos han sido presidentes lamentables, incluido Obama. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí, nos ha dado este mundo que ha carecido de liderazgo durante más de un cuarto de siglo, con muchas guerras que han amenazado ese liderazgo, muchos de los cuales fueron responsables de esas guerras, especialmente en el imperio, luchando de un lado a otro. Por ejemplo, aquella que creó la mayor brecha entre Estados Unidos y Alemania, cuando Bush básicamente dijo que se fastidie Schroeder en el despacho oval, y Joschka Fischer y Colin Powell tuvieron que cogerse de la mano bajo la mesa, por así decirlo, para mantener la relación intacta. Y aún durante eso, nunca he hablado de esto antes, pero incluso en ese periodo, ambos hombres, mientras intercambiaban utensilios de cocina en una dirección y cerveza en la otra, hablaban de cómo el futuro de Europa era incierto. No sabían hacia dónde se dirigía, porque ya veían comenzar la fractura en el vínculo transatlántico y la falta de un liderazgo realmente sólido, así como los procesos políticos que, más o menos, estaban produciendo esa falta de buen liderazgo. En todos los ámbitos, e incluso en Estados Unidos. Aunque no creo que Colin Powell pensara que llegaríamos al punto en que George W. Bush sería el tipo de presidente que fue. Había convencido a Powell de que sería un presidente muy distinto del que acabó siendo. Y se podría decir que el 11S le hizo eso. No lo sé. Creo que fue Dick Cheney quien lo hizo. Pero hemos tenido un liderazgo lamentable. Y un liderazgo lamentargent es democratis, es decir, es reist de un cruer. Ambas, Eudolf y Ellen Pelling. Entonces, ¿qué significa esto para la relación transatlántica? Porque ya sabes, cuando terminó la Guerra Fría y 2 años después se disolvió la Unión Soviética, la gran pregunta era, ¿y ahora qué pasa con la OTAN? Por eso nuestras discusiones en los años 90 giraban en torno a cómo la OTAN necesitaba expandirse para tener un nuevo propósito, ¿verdad? También debía adoptar una postura más intervencionista, abandonar la estrategia puramente defensiva. Porque, bueno, si es una alianza defensiva, realmente no la necesitas cuando no hay un oponente principal. Así que el lema era fuera de área o fuera del negocio, lo que sugería que teníamos que empezar a realizar intervenciones militares. Pero, ¿hacia dónde crees que se dirige esto ahora?
especialmente con las guerras en Oriente Medio, la inminente derrota en Ucrania y Estados Unidos, asumiendo diferentes prioridades en un mundo multipolar. ¿Crees que el papel de la OTAN puede mantenerse? Has dado justo en el clavo del problema, fuera de la zona o fuera del negocio. Esa es precisamente la motivación de lo que está ocurriendo ahora y de lo que está desgarrando a la OTAN. Fuera de la zona o fuera del negocio. Esa pequeña frase lo resume también, porque en realidad querías decir fuera del negocio. Querías decir que no habría más dinero para Lockheed Martin, Raytheon, Grumman, todas esas empresas y sus equivalentes en Europa. Significaba el fin de la sobreextensión imperial, a la que todo el mundo se había acostumbrado por completo y quería mantener. ¿Por qué no dijeron simplemente fuera del negocio? Lo cerraron y dejaron que Europa desarrollara su propia identidad de seguridad, como queríamos hacer en 1991 y 1992, y se volviera independiente de todo, salvo del paraguas nuclear. Eso era todo. Es un plan bastante bueno si lo piensas. Europa se convierte en una identidad de seguridad propia, aparte de las armas nucleares. Incluso se habló de consolidar las armas nucleares. En otras palabras, que Francia y el Reino Unido se consolidaran bajo el paraguas estadounidense. Decidimos que eso no era viable. Pero de todos modos, son fuerzas pequeñas. Aún así, se podría mantener la relación económica, financiera y de otros tipos. Sería terrible romperla, de verdad. Pero no era necesario mantener ese asunto de fuera de la zona o fuera del negocio, que era una tontería. Era una alianza defensiva creada con el propósito expreso de mantener a los rusos fuera, a los alemanes controlados y a los estadounidenses dentro. Bueno, eso ya pasó. Los rusos ahora queremos que estén dentro. Esa habría sido la manera de actuar con sentido común, brillante incluso, aunque creo que simplemente es de sentido común, de avanzar a ambos lados del Atlántico. No lo hicimos. Decidimos mantener el statu quo, incluso reforzarlo, por así decirlo, y seguir con el negocio. ¿Cuál es el negocio ahora? Es la guerra en Ucrania. Es una Europa fracturada. Es una UE que parece cada día más inepta. Los viejos proveedores siguen en el negocio y anda buscando por el mundo otras criaturas a las que atacar, cuando sabe perfectamente que si lo hace, acabará con sus días sobre la tierra. Quiero decir, esto es pura basura. Y sin embargo, sigue ocurriendo. Pero retrocedamos y miremos el periodo del principio. Ya sabes, 1914, 1915. Ha pasado antes. Puede volver a pasar. La gente dirá que no puede volver a pasar tan mal. Yo digo que puede pasar incluso peor. Puede volverse nuclear. George Kennan escribió este comentario hacia el final de la Guerra Fría, creo que fue en 1987 o por ahí, diciendo que si la Unión Soviética se hundiera en el mar mañana, Estados Unidos tendría que inventar rápidamente otro enemigo, porque gran parte de la economía y toda la estructura de la sociedad se habían construido no solo en torno al complejo militar industrial, sino también a la necesidad de tener un oponente en torno al cual unirse. Y argumentaba que efectivamente tendrían que inventar uno nuevo. Y por supuesto, se puede extender esto a Occidente en general. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Y fíjate en lo rápido que cambiamos. Serví en una administración que apoyaba plenamente que China estuviera en la OMC, que fuera un igual y que defendía lo que llamábamos competencia estratégica. Y en esa definición de competencia estratégica se trataba de lo económico, lo financiero. No había guerra de por medio. Todos iban a mantener la pólvora seca, por supuesto, pero no había guerra en ello. De repente, boom, cambiamos. Identificamos a China y estamos haciendo todo lo posible, con febril empeño, por conseguir que los europeos estén con nosotros, que la OTAN esté con nosotros, contra China. Eso se ha venido abajo. Creo que ha sido como un globo que estalla. No va a funcionar. China es demasiado importante para el mundo, demasiado importante para Europa. ¿Ves esos 3 ferrocarriles? En realidad ya son 4, que llegan a Europa desde China.
el que pasa por la parte sur de Irán y sube, o del Golfo Pérsico, hasta el blando vientre del Cáucaso, por así decirlo. Todos en funcionamiento ahora, todos con trenes, todos transportando carga. All with trains, all delivering cargo. It's just El denominador común en los conflictos de todo el mundo hoy en día es que la única solución que parece considerarse es la militar. Quiero decir, podemos recorrer todos los continentes, desde Venezuela hasta China, pasando por Rusia y Oriente Medio, y siempre se opta por la vía militar. Ojalá en algún momento pudiéramos dar un paso atrás y preguntarnos, bueno, esto es diferente de la Guerra Fría. Si miras a Rusia hoy, ¿cuáles son las principales razones por las que no podemos compartir un continente con ellos? Es decir, inventamos historias sobre que son como Hitler, sobre que quieren restaurar la Unión Soviética, pero eso es un montón de tonterías. Si el gobierno de Ucrania no hubiera sido derrocado, no estaríamos aquí. En cuanto a su ideología, valores o aspiraciones, no es que no podamos llegar a... Bueno, no todo será perfecto, pero aún así. Este discurso de los líderes ahora de que, bueno, si una guerra nuclear es lo que hace falta, entonces no podemos inclinarnos ante Hitler 2.0, es simplemente una locura total. Hay tantas posibilidades y vías diplomáticas que se han ignorado durante los últimos 30 años. Me sigue asombrando que todo parezca necesitar una solución militar. Pero sobre eso, ¿tienes alguna opinión sobre lo que está ocurriendo ahora con Irán? Solo como pregunta final, ¿crees que nos dirigimos hacia otra guerra más? Permíteme responder a otro aspecto de lo que acabas de decir, que me preocupa profundamente. Volviendo a la conversación que tuve con Powell en 1989 sobre el futuro de Europa y el tipo de líderes que iban a tener, esta gente que habla de guerra nuclear realmente me asusta. Me asustan porque no saben de qué están hablando. No crecieron en aquella época. No entienden todas las discusiones y debates que tuvimos, todas las doctrinas de escalada que desarrollamos, todo lo que hicimos, todos los principios que establecimos, los refugios que cavamos en nuestros jardines. Sabes, no entienden eso. Van a recibirlo de lleno, y el mundo también. Eso me asusta más que cualquier otra cosa. Esas personas ingenuas que hablan de guerra nuclear y la mencionan como si fuera solo otra forma de guerra. No son las personas, te destruirá a ti y a todo lo que te rodea. Creo que vamos a ir a la guerra con Irán. Creo que ahora es porque Bibi se ha metido en un lío con este acuerdo. Ha conseguido convencer a Smotrich y a otros, como Ben Gvir, para que se mantengan en la coalición. Pero eso se basa en su entendimiento, lo que él les ha dicho en hebreo a puerta cerrada, de que no va a dejar de matar a Hamas. Y que a menos que Hamas se desarme por completo, para que él pueda matarlos aún más rápido y mejor, no va, ya sabes, consolidar este acuerdo. ¿Qué va a hacer con Donald Trump? Porque Donald Trump, creo, piensa que tiene a Bibi bien agarrado y que Bibi va a hacer exactamente lo que él quiere que haga. Bueno, la forma en que Bibi va a alterar eso es iniciando una guerra con Irán y va a desafiar a Donald a no intervenir. Ahora, Steve Bannon dijo el otro día que cree que Trump dirá que no y dejará que Bibi sude en su propia derrota. Creo que eso es una locura. No creo que eso sea lo que va a pasar. Creo que eso es lo que Bannon estaba insinuando. Pero no creo que vaya a ir por ahí. Creo que Trump va a intervenir, aunque sea a regañadientes, pero también va a intervenir. Si eso ocurre, entonces todo lo que estamos hablando ahora no solo tiene la posibilidad de volverse nuclear muy rápido, antes de que nadie sepa lo que está pasando. Los israelíes han perfeccionado el lanzamiento de un arma nuclear desde uno de sus submarinos. Así es como creo que empezaría. Así que no solo vamos a negar todo lo que todo el mundo está diciendo tan positivamente con respecto a Gaza, y ni siquiera sé cómo pueden encontrar algo positivo en ello, porque todo lo que hará Bibi, incluso si el acuerdo se concreta, será seguir matándolos a fuego lento
y anexionarse Cisjordania y todas las demás cosas que tiene planeadas. En otras palabras, no va a ser detenido. Pero creo que se da cuenta de que estará en una situación existencial, política y de otro tipo si no inicia esta guerra. Y esta es su última promesa. Va a iniciar esta guerra. Va a ser derrotado y tendrá que llamar a Estados Unidos. Y cuando entremos, eso será el desmoronamiento del imperio en menos de una década. Y probablemente, por desgracia, se cumplirán mis peores temores. Dejaremos salir al genio nuclear de la botella. Entonces, ¿crees que los israelíes podrían usar un arma nuclear contra Irán, participe o no Estados Unidos? Depende del momento, creo. Si Trump se muestra reacio, si parece estarlo, y Bibi considera que es algo existencial, no tengo ninguna duda de que utilizará armas nucleares. Este es el último regalo maligno de Bibi al planeta. Volverá a ser el primero en usar armas nucleares tácticas en el campo de batalla. Se unirá a Estados Unidos como uno de los únicos estados del mundo que han utilizado armas nucleares contra seres humanos vivos. Ignorado algo sin batir, de antiguos enemigos o de influencias smois man havent, que Israel potherste esta espio. Creo que hay un consenso entre un grupo de nosotros que hemos estado siguiendo esto muy de cerca, comentándolo en podcast y en otros lugares similares, sobre todo en medios alternativos. Incluso he hecho un par de comentarios en los medios tradicionales sobre el tema cuando me han invitado. Y creo que el consenso ronda entre un 60 y un 70% de certeza. Todos esperamos estar equivocados. Todos esperamos que en algún momento prevalezca la sensatez. Todos esperamos que Donald Trump madure y haga lo que debería hacer, decirle con firmeza cara a cara a Bibi: si empiezas una guerra con Irán, se acabó. Nosotros terminamos contigo y tú terminas con nosotros. Pero no creo que eso vaya a suceder. Simplemente no creo que esté ahí. Y los iraníes están preparados. Están preparados. Ayer me dijo Glenn, una persona que ha sido muy franca conmigo y en otros lugares, sobre la falta de cohesión entre el pueblo iraní, que esto realmente afecta al movimiento de mujeres. ¿Recuerdas hace unos años cuando mataron a aquella mujer? Hubo un movimiento increíblemente enérgico en el que las mujeres repudiaban gran parte de lo que decía el gobierno teocrático. Parecía como si, yo mismo llegué a decir públicamente, pensaba que el régimen se estaba desmoronando y creía que esas mujeres eran básicamente las responsables de ello. O bien el régimen tenía que promulgar normas mucho más relajadas y tolerantes respecto a las mujeres, y por tanto abandonar gran parte de sus creencias sobre su versión del Islam, o bien tenía que reprimir sin piedad. Y esa probablemente sería la razón de una revuelta sin armas. Las primeras respuestas que recibí fueron: no tienen suficientes armas. Yo dije: poco sabes. No sé cuántas armas tienen. ¿Cuántas armas se han introducido de contrabando en Irán? Todo esto para decir que, recientemente, por fuentes muy fiables, he oído a gente decir lo siguiente: nunca en mi vida ha habido tanta unidad entre los iraníes, persas o no. Nunca ha habido tanta unidad. Y no es porque amen al gobierno. Es porque aman a Irán. Y no es porque quieran ayudar al gobierno a hacer esto o aquello en materia de gobierno. Es porque ven a Estados Unidos e Israel como satanes totales y absolutos. Ahora se han desengañado. El pueblo iraní, que solía pensar que el pueblo estadounidense era el último vestigio del anticolonialismo en la faz de la tierra y que quería mejores relaciones con nosotros, ahora nos odia a todos. Y están preparados para lo que venga. Esto va a ser una guerra infernal. Una guerra infernal. Creo que terminará bastante rápido. Y Bibi va a estar en serios problemas. Y eso es lo que me hace pensar que hay una muy buena posibilidad de que recurra a las armas nucleares.
Bueno, con esa nota tan deprimente, vamos a terminar, a menos que tengas algún comentario o pensamiento final. Comments or thoughts? No, I just hope that Trump is more than he seems. No, solo espero que Trump sea más de lo que parece. De verdad lo espero. World, you could say. Ya sabes, se podría decir que las oraciones del mundo descansan ahora sobre Donald Trump en lo que respecta al Levante y quizá incluso a la región, quizá incluso al mundo. Y él no tiene ni idea de que no es lo bastante inteligente, ni lo bastante instruido en historia, ni lo bastante capaz, ni lo bastante experimentado. No sabe nada de eso. Actúa en el momento, y ese momento para él está teñido sobre todo por sus propias percepciones del instante. El golf es un juego perfecto para él. Golf is a perfect game for him. It's Bueno, si eso no nos mete en una guerra con Irán, entonces siempre tiene los Tomahawk listos para empezar una guerra con Rusia. Russia, so it's There's another story. Así que, hay otra historia también. Los Tomahawk son realmente, bueno, me remonto a 1984 cuando recibimos por primera vez el Tomahawk. Sí, es un misil antiguo, lento, con muchas mejoras y demás, pero la única versión del Tomahawk que realmente es capaz es la versión nuclear. Is the nuclear version. Bueno, Coronel Wilkerson, muchísimas gracias por su tiempo y por permitirme conocer su opinión. Gracias de nuevo. Thanks again. De Malingt. De Graris.